Bien, ya estamos en el segundo bloque de este tema que verdaderamente nos preocupa a todos y no queríamos dejar de preguntarle a los vecinos de esta ciudad qué opinaban al respecto. Escuchen con atención. No es mi tema las ciencias económicas, pero por lo que escuché de la presidenta nos podría afectar en cuanto a nuestra salida al exterior, al no ser un país que está pagando sus deudas. Pero tenemos la esperanza de lo que ella dijo, de que vamos a recurrir a nuestros recursos, valga la redundancia, genuinos, y movernos dentro de lo que produce nuestro país. Destroza toda nuestra economía. Es una medida más del imperio contra el patio trasero que somos los latinoamericanos. Hay que ponernos en vereda. Ay, por supuesto que le va a afectar, usted sabe muy bien. ¿Cómo? Y bueno, va a haber menos trabajo, la economía se va a ver totalmente resentida y todas las consecuencias que pueden traer, propias de una cuestión de esta, ¿no? Lo que a mí me parece que demoraron mucho es en tomar carta en el asunto. Dimos muchas vueltas, dijimos que no íbamos a pagar, resulta que los fallos se pagan o se pagan. Fuimos a la Corte Suprema porque dije que íbamos a ganar, y ahí no se gana nadie, ahí no se gana, es imposible. Y las reglas están hechas para cumplirlas, y las leyes también. Y tenemos que pagar, sea como sea, de alguna manera hay que pagar. Yo no soy economista, ¿no? Pero estoy preocupado por el futuro de mis hijos, de mis nietos y de todo. O sea que, ¿cuándo vamos a salir? Y quisiera saber, son fondos buitres, ¿no es cierto? Pero quisiera saber el nombre de eso, porque estoy seguro que hay argentinos que están ahí, que han comprado los bonos a 10 pesos y ahora lo venden a mucho. Y nos puede afectar muy negativamente, y más si se hace en este momento, por lo que ello implicaría la posibilidad de que todos los que han entrado en el canje tengan la posibilidad de reclamar el mismo pago que se le ha hecho a los fondos buitre. Yo pienso que lo que habría que hacer, o tratar de alguna forma de llegar, es terminar el año que se cae la cláusula que obliga a ese pago, el año que viene negociar con los fondos buitre. De ninguna forma pagar lo que están pidiendo y sin negociar con ellos. Afectar nos afecta, es como yo que venga al banco y no le pague un préstamo. O sea, acá hay que entender una cosa. Cuando el país tuvo deudas, esa plata vino de algún lado y alguien la agarró. Entonces, es de buen caballero devolver y pagar. ¿Entiendes? Yo no sé en qué afecta, porque eso la manejan ellos la economía. Yo lo que quiero es que todos los días tener la plata en mi bolsillo de mi sueldo, todo. El argentino común no entiende muchas cosas. Entonces, cuando vos te hablan en términos técnicos, te mata. El argentino no entiende eso. Vos decís al argentino, mira, si no pagamos, loco, vos no tenés comida. Esa es la forma más sencilla, pero lamentablemente nadie te habla así. Hay que hablarle en términos sencillos. Miren, señores, no pagamos y bueno, va un Boeing de Aerolínea Argentina y nos secuestran. ¿Me entiende? Esa es la realidad. El señor decía, ¿no? En buen romance, si no pagamos, no comemos. Y aunque es una cosa metafórica, es absolutamente cierto. Las consecuencias que puede llegar a tener el país si no paga son muy serias, atento a una sentencia que se ha dado. Y las sentencias o los fallos no se reclaman, es decir, se tienen que aceptar. Y las consecuencias hay que pagarlas, para bien o para mal. Pero en este momento la cosa es tan seria, que hay 42 millones de argentinos afectados. Así es. Y vamos a seguir afectados. Y volviendo un poco digamos, a como expresaba el señor que acabamos de ver en cómo entender las cosas. Claro, y a veces, porque la gente está pidiendo con sencillez que les conceptos. Explique, ¿no? Acá hay que decirlo con toda claridad. Acá hay mucha emoción, poco concepto y nada de habilidad. Hay y ha habido en esta problemática y en estos últimos años en el manejo de la economía. El manejo de la economía, vuelvo a insistir, es controlar las tres cuentas principales que maneja la economía, como maneja usted, la señorita en la casa, es decir, los ingresos y la política monetaria y fiscal. La política fiscal es lo que entra y lo que sale al Estado, sí. Es lo que entra y lo que sale en nuestra propia casa. Si yo gasto más de lo que gano,
tengo problemas, le pido prestado al vecino, le pido prestado al banco o termino prestándole en estado de desesperación al usurero. A esto, los efectos que vamos a tener, va a ser una fuerte recesión. Vamos a tener ahora en el mes de junio, julio, terminan de ingresar las divisas que están atrasadas por la cosecha gruesa de esta campaña. ¿Y después? El año estamos teniendo un problema también de carácter físico-climático, porque está afectando pues esta inundación que estamos viviendo, y estamos viendo el río Paraná acá a poca distancia. Tenemos el anticiclón, se llama el anticiclón del Atlántico, donde hay exceso de lluvias en el estado de Paraná, en el estado de San Pablo, y es lo que hizo desbordar el Iguazú, sí, el que causó los productos. A esto hay que sumar, a partir del mes de agosto y septiembre, lo que se llama corriente del Niño, que es el calentamiento del Océano Pacífico. Y este año es un año que vamos a tener un Niño moderado a grave. ¿Qué quiere decir? Que estamos en el mes de junio y uno no es mandrake, pero existe información disponible para todo el mundo donde se sabe a ciencia cierta que este año va a ser lluvioso. En algunas zonas y para algunos productos o cultivos, hablando en términos de producción, va a ser una bendición para la soja, o sea que vamos a tener una nueva campaña 2014-2015, buena campaña agrícola. También le va a ir bien al algodón en materia de lluvias, pero que las consecuencias del problema que estamos viviendo, que no ha sido ocasionado por este gobierno solamente, sino por la sumatoria de muchos gobiernos, no por el pueblo, no por la gente, va a ser sumamente grave y va a durar mucho tiempo. A pesar de la oportunidad que tiene la Argentina, que es el único país del cono sur que no está aprovechando la oportunidad que nos da el mundo. El mundo nos viene dando hace más de 10 años una oportunidad extraordinaria para no volver a ser los graneros del mundo, pero los grandes alimentadores del mundo, porque ahora la cosa es más sofisticada. Pero tenemos la oportunidad. Si no podemos seguir cometiendo el mismo error, habiendo tantos otros para cometer. Es decir, no podemos seguir timbeando. No vamos a timbear más, porque ya el usurero no da más guita, no nos va a dar guita. No, bueno. Terminó la fiesta, bájese del casino. No, sin ninguna duda. Ahora, ¿cómo lo pagamos a esto? A ver, tenemos dos alternativas. Quizá una muy lejana, es de negociar el pago, y la otra es cumplir con la sentencia, que esa es incumplible, que antes de fin de mes pongamos los 1.330 millones o los 1.500 millones de dólares. Nosotros para el 30 de junio vencen 225. Además, claro, de la deuda del 93%. De la deuda regular que fue renegociada, digamos, ¿cierto? Ahora con lo que quedó afuera de la deuda, que es decir, el holdout que mencionabas tú, Moreno, al principio, es como el offside en el fútbol. Claro. Quedó afuera, fuera de juego. Es decir, los que quedaron fuera de juego son estos, para mí, mal denominados fondos buitres, porque no vinieron a hacer carroña porque somos víctimas de la vida o somos un país victimario victimizado por las circunstancias. No, al contrario, todo lo contrario. Somos nosotros los que tenemos una conducta y una costumbre de aprovecharse de circunstancias y del otro, y que pague siempre el otro. Es decir, la fiesta hacemos entre todos, pero la cuenta que llega a tu casa. Claro, ahora, ¿cómo crees, Jorge, que nosotros, ante esas dos alternativas, no tenemos más? O ir a negociar y que se compadezcan de nosotros, o poner la guita. Pero compadecerse, nosotros no éramos los soberbios, no eran los que íbamos a las reuniones de manga de camisa, así, porque estamos por encima. Sí, bueno, pero eso ya, los resultados son estos. Eso cuesta $1.000 millones más. Estos son los resultados. Porque hay que ir a pelear con el encono y los recelos que estuvimos creando. Estos son los resultados que hay que pagar. Bueno, la cosa se pone más interesante para estudiarla, ¿no? Que va a ser interesante. Nosotros, para poder tener importaciones, necesitamos dólares. Sí, claro. Con los dólares que vos tenés en Banco Central, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pagar la deuda o vas a comprar los insumos para la industria? O para comer. ¿Entendieron? O para producir alimentos. ¿Entendieron cómo se pone? Y además que no tenemos medicamentos. Crédito. Vayamos a lo más importante, ¿no?
a lo inevitable. Escúchame, tenés platita, con esta platita estos pocos mangos que te quedan acá. Poco hay, Jorge, ahí ya. Ahí hay poco. Estamos a 20, no llegamos a 20 todavía. No llegamos ni a mañana con Sí, pero ojo que yo tengo muchas reservas, ¿eh? Bueno. Porque acá tengo pagaré que vence en el año del arquero, acá tengo un cheque para el 2030, acá tengo un bono para el 2050. Eso también es reserva, ¿eh? Sí, claro. Por eso que no tenemos reservas. Estos son las reservas líquidas, ¿ves, señora? Claro, sí, la plata. Esto es lo que no tenemos. Porque cuando hablamos de reservas estamos hablando de bonos, papel, emisión, obligaciones de Venturi y otra cosa, pero vos con eso en el estado que está no le voy a ir a pagar a los tipos que no están. te lo van a aceptar. No, a mí me trae la platita y todo lo que tengo y bueno, trae que va a ser. Después te vamos a sacar más. Sí, sí. Es difícil eso. Bueno, no sé si le puedo decir, esto es lo que tenemos. Con esto, ¿qué hago? ¿Compro las herramientas que necesito para seguir trabajando o le pago a los fondos buitres? No, y bueno, tengo que sacar guita a algún lugar. ¿Y de dónde la voy a sacar? Y voy a tener que exportar más. Con este dólar, ni sueñe. Tiene que producir, tiene que levantarse el dólar para que automáticamente todo el sector productivo se largue a producir y entren los dólares que necesitamos para comprar insumos o pagar la deuda. ¿Entendieron? Pasa una cosa. Claro. Que esa exportación baja la cantidad de bienes y servicios disponibles en el mercado y es en sí un factor de inflación. La inflación es inevitable. Está entendiendo, señora, cómo lo vamos llevando, ¿no? Fíjese a qué cosa sencilla, es decir, ¿qué hacemos? ¿Pagamos la deuda o compramos insumos para preparar medicamentos o para mantener las fábricas que producen alimentos, entre otras cosas? Porque el país, la Argentina, es muy dependiente de las importaciones. La niña mimada de los argentinos y de los funcionarios es la industria automotriz. El 60 y tantito % de un coche que está en la calle es importado. Si cierran la importación, se dejan de fabricar. ¿Pero hay desempleo? Pues claro, naturalmente, viene el desempleo. De ahí la importancia, ¿no? Es decir, si llegamos a tener que estar en esa situación, que no es muy lejana y que la debemos de contemplar, gracias a Dios, todo el espectro político argentino se ha unificado para decir, esto ya no es un problema de un partido político, esto es un problema de Estado. Esto lo resolvemos entre todos los argentinos o nos vamos al diablo. Es serio, verdaderamente serio. Ante esta disyuntiva, ¿cuál es la opinión de ustedes? Bueno, acá tiene que tomar las riendas en el asunto el Congreso de la Nación, porque es la autoridad que maneja esas tres grandes cuestiones o variables de una economía, porque el manejo de la economía es muy, muy sencillo. Hay que tener buena conducta, pero maneja la política fiscal a través del presupuesto, claro, que es la ley madre de las leyes en forma anual. Maneja la autorización a nombrar al presidente del Banco Central y en este caso en los últimos años desautorizaron al presidente del Banco Central a que sea autónomo, o sea, no emita dinero que controle la moneda. Y debe hacerse cargo de las decisiones que han tomado los oficialistas y los que acompañan al oficialismo en estas desavenencias en autorizar al Poder Ejecutivo a gastar más de lo que tiene. Y eso estamos viviendo. ¿Y cuál es el futuro? Es bastante difícil. Y lo que es incuestionable, señor vecino, de Resistencia, de Corrientes, de toda nuestra zona, y vamos a tener que ajustarnos los pantalones, no nos queda otra. Y sufrir un poco más en términos de salud, en términos de educación, que también es otra deuda pendiente que tenemos en el país, porque tendremos grandes universidades, pero ninguna universidad del país tiene un solo producto patentado en la Argentina y en el mundo. Ustedes conocen la bebida esta Gatorade, ¿sí?, la que se usa para los deportes, los deportistas, los gimnastas. Sí. Bueno, ese es un producto que patentó la Universidad de Florida. La Universidad de Florida se mantiene con la patente de Gatorade. Y nosotros, ¿qué enfoque tenemos en términos educativos? Hablo de esto porque es muy importante, porque es de la educación de los dirigentes y la educación del pueblo. Es la base de la vida económica y del desarrollo. Claro. Nosotros tenemos visión
Tenemos más psicólogos que ingenieros en este país. Mi hija es psicóloga. Y más abogados que cualquier otra cosa. Y también muchos abogados que son pleiteros. Pero es un ejemplo de lo que somos como país. Es decir, tenemos que ser más serios, tenemos que tener más ingenieros, que vayan a Campana, que vayan a Sarte, que vayan a la industria automotriz, y es la niña mimada, aunque no es la que más mano de obra ocupa. No. Acá es un país pública, agroindustrial, y el gobierno debe entender que hace 10 años le ha maltratado al agro, con retenciones, con cupos, ahora nos ponen cupo a los eventuales turistas. Con un dólar bajo. Con un dólar que fue bajando, comido por la inflación. El dólar turista está a 5 pesos, una cosa así. El dólar soja. Soja. Y un error súper conceptual al hablar ya desde el inicio del 2003 de lo que se llama, le dicen el dólar competitivo. El dólar es el dólar. Lo que es competitivo es la economía o las políticas económicas, sobre todo, o macroeconómicas. Y a nivel de provincias, Corrientes, Chaco, Santiago, Formosa, Misiones, los gobernadores poco tienen que hacer con las medidas macroeconómicas. No, claro. Pero sí tienen mucho que hacer para protestar con las retenciones, porque las retenciones en su momento, durante mucho tiempo, no eran repartidas a las provincias. Entonces acá seguimos viviendo en un país federal, pero con medidas de carácter unitario. Acá sigue valiendo quien maneja la aduana, que nos llevan a las luchas interiores durante más de 60 años. Yo quería hacer una acotación con respecto a algo que dijo. Bueno, mire, señora, acá el colega hizo una referencia con respecto a John Dewey, que era premio de Nobel, porque dijo John Dewey, muy difícilmente en el manejo de la cosa pública no sean prudentes las mismas medidas que papá tiene para manejar nuestra casa. La misma medida que papá aplica para manejar la economía familiar. Los conceptos son los mismos. Lo que pasa es que papá es un hombre criterioso. Lo primero que hace es decir cuánto vamos a gastar, cuánto gano yo y voy a ver qué hago con la diferencia. Acá en este país se gastó, tenemos esto y ya metí guita, larga cheque a fecha, meterle tarjeta, el que venga al tranque y se arregle. Esa historia de 30 años, señora, no va más. Por eso, recorriendo al mismo John Dewey que citó el colega, le diría, ¿y qué se hace en esos casos? John Dewey dijo, hay que volver a la religión fiscal de los viejos tiempos. No hay que salir a pedir prestado para vivir una vida que no podemos bancar. Estuvimos viviendo muchos años de la plata que nos regalaban de afuera, que nos prestaban de afuera, de la guita que nos dieron los fondos buitres. Y ahora que esa gente quiere cobrar, ponemos cara de enojados. No, está bien, hay algo positivo de todo esto, señora. La oposición, el cuerpo político se empieza a unir, porque esta mujer se va, pero el despelote queda, y a ese despelote lo vamos a tener que arreglar entre todos. Entonces, justo que nos empecemos a conversar. Perdón porque me tiro. No, nos quedan 4 minutitos. A mí me gustaría que en 1 minutito nos muestren, atento al complicado y difícil y grave escenario que estamos viviendo, ¿qué hacemos en nos quedamos sentaditos esperando? Guardamos toda la platita que podemos, llenamos la heladera de cosas como cuando sabemos que vienen 10 días de huelga o que va a haber escasez. ¿Qué es lo que hacemos? Sí, nosotros tenemos que tener como desde distintos sombreros, distintos puntos de vista, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista del ciudadano, de la población en general, tenemos que mantener y tratar de no malgastar en bienes suntuarios, por decirlo así, o no hacer la renovación del stock de la campera o la camisa y guardarse en reserva el poco dinero o mucho dinero que puede tener bajo el colchón, si es que tiene mejor, para vivir circunstancias que van a ser difíciles. No hablemos de catástrofes, no va a ser catastrófico. El agua de la inundación no va a llegar a la 25 de mayo, pero estamos en una situación de inundación. Complicada, sin duda. Estamos en una situación de crisis y eso tiene una ventaja porque la crisis es la etapa final de una larga trayectoria descendente, de una larga declinación. A partir de ahora, yo les aseguro, las cosas no van a ser lo mismo y creo que en esa sensación, en esa toma de realidad, se va a dar en el 2015 y en el 2016 el despegue del país. Fíjese, soy optimista. Mucha gente piensa que les vengo a plantear la mala.
hay algo cierto, no estamos bien porque esa imprevisión nos trajo hasta acá. Pero esa misma imprevisión y esos mismos errores de manejo nos permiten provocar este acercamiento y empezar a definir qué país queremos ser. El país de la timba que sale a pediguita a la vereda, ese se acabó. Sin ninguna duda. Yo quiero cerrar este programa destacando algunas cosas. Nosotros tratamos, y yo por lo menos lo encaucé de esta manera, a este desafío para hablar con toda crudeza y sinceridad de la realidad que estamos viviendo todos. Sin partidismo, sin egoísmos y sin fanatismo. Pero lo que quiero destacar es que somos tan argentinos como cualquier otro, porque hoy Buenos Aires salió empapelado en contra de los fondos buitres y todo lo demás, que esto es una explosión de nacionalismo como aquella vez, y a mí me tocó vivirla, donde la Argentina se fue frente a la Casa de Gobierno a victoriar a Galtieri, que estaba proponiendo la guerra a las Malvinas, y así no fue, a un tipo que una semana antes le estaban golpeando la puerta para que se vaya, y este trasnochado estilista crónico, ¿no es cierto?, nos metió en una guerra que así, bueno, todos sabemos lo que pasó. Pero no por eso dejamos de ser argentinos. Yo creo que hay que ser más argentinos que nunca, pero con sensatez, con cordura, con sentido común de lo que está pasando y cómo nos afrontamos a toda esta cuestión. Porque hay situaciones que no se pueden rechazar con estas manifestaciones de nacionalismo. No terminan sirviendo para nada. Porque nos atenemos, esto como que nos resistamos y vamos a hacer una marcha contra una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, no tiene retorno. Esto tenemos que sentarnos y ver qué es lo que hacemos, tomar los recaudos necesarios para que los afecten lo menos posible y reclamarle a nuestros funcionarios de que hagan algo en la medida de sus propios conocimientos, porque la gente común como nosotros no somos economistas. Sí llevamos una economía hogareña que nos permite mantener una vida digna, aquellos que las pueden tener, pero no hablar de una macroeconomía de circunstancias como esta, donde la situación del país es muy grave y si estamos en default vamos a estar con inconvenientes de desocupación, de importaciones y de un montón de cosas que indefectiblemente nos van a afectar. Yo creo que hay que tomar esto con la solvencia que corresponde, con la sensatez que corresponde, con la madurez que corresponde, para acompañar a quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos del país a que le encuentren una vuelta, porque si no la situación va a ser más grave que la que estamos viviendo hoy. Piénselo, discútanlo en familia y vean que esto va a afectar a todos los extractos sociales, al que sabe mucho, al que sabe más o menos y al que no sabe nada. Somos todos consecuencia de una situación que afecta a todos los argentinos. Nos vemos el próximo desafío. Que tengan buenas tardes.